El show nacional llega con su jornada número 16. Esta es la segunda categoría del fútbol argentino, siempre apasionante, con dos zonas que arden. En la zona A, Atlanta mantiene el liderazgo después de esa buena victoria frente a Gimnasia y Tiro, con acciones polémicas también. San Martín de Tucumán peleándola frente a Quilmes, que no quiere escaparse de su oportunidad. Imbatible Almagro, sigue sumando de a 3. El que no levanta, por ejemplo, es All Boys, que está hundido en el fondo, ahí en la pelea con Güemes, Alvarado y Arsenal, que no puede ganar. En la otra zona, en la B, Jujeños, Mendocinos y Funebreros peleando en lo más alto. Los de Río Cuarto que no se bajan y otros que no pueden salir desde el fondo. Empezamos a ver lo que dejó la fecha número 16. Este es el show nacional. Uno más. En el barrio de Caballito, obligado Ferrocarril Oeste, necesitado el equipo de Alfredo Beredac para volver a zona de reducido, para volver a prenderse, para que no se le terminen de despegar en lo alto del campeonato. Atlanta y San Martín de Tucumán. La obligación del equipo de Beredac, irregular en esta campaña, con 4 empates, 6 derrotas y 5 victorias. Llegaba a este partido y por eso la necesidad. No podía dejar pasar una nueva chance. Y antes del minuto iba a llegar esta acción. Sacan hacia el medio, Cosi remata, se desvía en el defensor de los Andes, en Brian Leiza. Y entonces Ferro pasaba al frente, se la mueve al arquero Franco Ribaseu. Y así el juego entonces 1-0 en favor de Oeste, que tenía más, que lo iba a buscar, que quería aumentar y empezar a liquidar esta historia. Desde lo más se defendía en el equipo de Lemos. Zafaba de lo que podía ser la segunda conquista de Oeste, pero no se iba a hacer esperar demasiado. Y en el segundo tiempo, en la parte final, iba a convertir en el minuto 12, después de algunas buenas respuestas del arquero de Lomas. En este centro iba a llegar el segundo grito. Oeste a la carga, segunda jugada, centro, el arquero duda y este cabezazo, el de Lázaro Romero, para que ahora Oeste gane por 2. Grito del verdolaga en el barrio porteño de Caballito. Ferro ahora ganaba por 2 goles, sumaba su sexto triunfo, llegaba a los 22 puntos y, por ejemplo, dejaba a los Andes abajo en la tabla para acercarse a la línea del Racing Cordobés, del Deportivo Madrid. Ferro pudo golear, tuvo más situaciones. Pitazo final después del partido. Pitó Álvaro Carranza. Ganó el conjunto del Caballito. Final caliente entre los de Oeste y los de Lomas. En esta zona, la zona A, el líder se llama Atlanta. Uno de los líderes, porque llegaba mano a mano con San Martín de Tucumán. Y entonces tenía que ganar, tenía que hacer su parte. Y lo iba a conseguir el equipo de Luis García, el buen equipo de Luis García, que se sigue consolidando, que sigue sumando, que sigue teniendo una efectividad notable jugando en casa, el 85% de los puntos sacados en esta temporada jugando en el Don León Kolbotsky. Y atentos porque vamos a tener polémica. ¿Esto era penal? El señor Javier del Barba dice penal, todo Gimnasia y Tiro que lo reclama. La verdad es un penalcito chiquitito, si lo hay. No se advierte. Poco importa para esta platea, para esta gente y para este equipo. Atlanta lo ganaba 1-0 por el gol de Lucas Ambrosio en el arranque del segundo tiempo. Después esto, mirá. La piña de Jonás Aguirre, tuvo que ser expulsado. El árbitro del Barba no lo advirtió. Y entonces por eso le decían, pero no lo ves, le está dando una piña enfrente de tus ojos. El árbitro no lo entendía de esa manera o lo ignoró por completo. Parejito para los dos lados. El remate, Atlanta iba por más. Sobre el arco de Abadía, se acabó. Victoria en Villa Crespo del Bohemio, que sigue arriba, 31 puntos, ganó 8, empató 7, solo perdió una vez. Con polémica en Santiago del Estero frente a Güemes. Ya estamos viendo a San Miguel y a Güemes. El equipo de Sapo Coleoni necesitado de ganar para consolidar en reducido. Y en su casa, en su fortaleza, en el Malvinas Argentinas. Enfrente Güemes, el equipo santiagueño que quería salir del fondo, que tenía que sumar y que por Albertengo pasaba al frente. Ganaba 1-0. San Miguel a la carga. Llegaba ese remate, el travesaño que la devolvía. En el segundo tiempo iba a reaccionar el Trono Verde, pero antes iba a zafar, porque una buena respuesta de Daniel Zapa evitaba lo que podía ser el segundo de Güemes. Después también el que respondía era Nahuel Pesini, el arquero del Gaucho.
Pero en el segundo tiempo se acabó la resistencia. Manolo Denning, el buen goleador que tiene el Trueno Verde y que tiene la categoría, lo empataba. Sí, Manuel Denning para el 1-1. San Miguel sumaba 1, pero quería 3. Lo iba a buscar. Pesini se tiraba, la sacaba. El fondo de Güemes zafaba. Esa cabecera que en cualquier momento será inaugurada, que le da más vida a este estadio del conjunto de Sapo Colioni, que quiere protagonizar en esta temporada, que siempre está con una buena concurrencia. Se acabó, fue empate. Ya estamos en la Casa del Arce, estamos en el viaducto, ¿sí? Para ver lo que pasó en el Julio Humberto Grondona con Arsenal. Jugaba su partido frente a Deportivo Madrid. El equipo de Darío Franco, que no logra ganar en 16 fechas, no ganó ni siquiera una vez. Suma 9 puntos, 9 empates, 7 derrotas. Y lo buscaba. Fernández la mete dentro del área, entre Julián Vila que remata y Klusener que desvía. Arsenal conseguía la ventaja, la diferencia ahí de arranque. Temprano en el partido, el equipo de Franco lograba pasar al frente. Pero Deportivo Madrid va a reaccionar, va a mostrar también sus argumentos que lo tienen peleando en la zona alta y reducido. Exigía a Portó, que volaba una y otra vez. Una más, el remate. Jerónimo Portó, el arquero, el ex Estudiantes, que seguía volando. Pero en el minuto 20 del segundo tiempo, Federico Recalde la clava con ese derechazo, lo festeja el Tano Gracián. Y ahora la igualdad para un equipo de la Patagonia que tiene 22 puntos, que de esta manera está a 9 de la cima del campeonato y también tiene la ilusión de seguir prendido en la pelea y en reducido. Se terminó, fue empate. Llegando ya al final de esta primera ronda, se viene la fecha 17, el último partido de esta primera parte del torneo. Y equipos que están arriba, equipos que están abajo, otros en reducido. En este caso hablamos de Colegiales y Deportivo Maipú. Colegiales que busca permanencia. Colegiales que irá a Madrid precisamente la próxima fecha. Tenía que ganar en su casa para ir más tranquilo a un estadio siempre complicado como el Coliseo del Golfo. Entonces buscaba, tenía situaciones, perdía chances frente al arco del conjunto botellero, claramente adelantado. Por eso, pese a ese gol y esa definición frente a Nacho Pietrobono, el partido seguía 0-0. El Nico Franco que buscaba, con marra en ataque. Colegiales tenía situaciones, pero el que iba a golpear, el que iba a convertir, era el equipo cruzado, el equipo de Juan Manuel Sara, el Deportivo Maipú. Se va a encontrar en el final del partido con el triunfo. Sí, desde el lateral, pelota que se mete dentro del área y aparece Tomás Silva para convertir un gol increíble. Tiempo cumplido, Maipú, cuarto con 24 puntos, prendido ahí cerquita de Tristán Suárez. Y solo debajo también de San Martín de Tucumán y Atlanta. Y los 3 puntos que sacaba el Deportivo Maipú. Y nosotros nos vamos directamente hacia José Ingeniero para ver lo que pasó con Almagro y su participación frente al Patrón, frente a Patronato. Arrancaba con pierna fuerte el partido y entonces el árbitro contrabajo, Marcos Recalde, sin embargo, ignoraba esa falta que reclamaba todo Almagro. Luego, en el minuto 11 de partido, penal. ¿Esto era penal? Bonancea convierte, va contra su palo Emiliano González, pero no puede llegar. Contra ese palo en el que Bonancea remataba y convertía. Ganaba el Patrón 1-0. Almagro va a responder, Almagro va a reaccionar, Almagro lo va a ir a buscar. Lindo caño. Ahora van a reclamar penal y Recalde, ¿sabes lo que dice? Corner, nada. Claro, se lo quieren comer al árbitro, ¿no? Mirá qué lindo caño. 12 minutos y el partido seguía entonces 1-0 para el Patrón. Hasta ahí el arbitraje era polémico, para no decir otra cosa. Iba a llegar al empate. El gol de Ulises Yegueros. Antes del descanso, gol clave. Con bronca, con rabia. Almagro se sentía perjudicado por un penal que no existió, por otro que era y no le dieron. Y entonces lo empataba. Y en el cierre del partido lo va a ganar después de alguna buena respuesta de Iván Chávez, que se estiraba. Y vamos a llegar al minuto 44
y Almagro se iba a encontrar con el triunfo. Sí, más pierna fuerte. Ya van a ver cómo termina este partido. Lo quieren sacar rápido. Recalde llega a la zona para advertir al jugador de Patronato. Y en el tercer minuto de adición, en el 48, se la va a encontrar dentro del área. De cara a Molayegros. Ahí, después del palo, y va a convertir. Sí, Almagro. Le toca el escudo, lo festeja, lo sale a gritar. Se encontró con el triunfo. Clave, el central, Ulises Yegros, que marcó 2 goles. Primero de cabeza, este que lo fue a buscar como número 9. Y el triunfo de Almagro, 2-1. Para prenderse, para estar en la lucha, para llegar al 5º puesto. Luego la expulsión a Jerez Silva. Y este incidente, ¿no? Con Jerez Silva que se vuelve loco. Lo contiene al 5 Almagro. Desesperado con los jugadores del patrón. Caía Galucho Otero. Lo tiraba un policía. Por eso después, inmediatamente el 5 de Patronato va cara a cara y le dice: vos, ¿qué me tirás? ¿Qué me tirás? Bueno, increíble, ¿no? Escenas de esas que no deberíamos ver. Se acabó. Almagro ganó 2-1. 3 puntazos en un final recontra caliente de un arbitraje discutido, ¿no? De 1000. El de Recalde. Estamos viendo al Boys. Su gente presente aguantando una mala campaña. Y así Alvarado iba a ganar. En el arranque del partido iba a pegar el grito, iba a pasar al frente por este lindo remate que se metía bien arriba el de Bolívar. 5 minutos de partido. La ventaja parcial para el equipo de Mar del Plata. Los dos equipos peleando en la zona baja. Urgidos de sumar puntos. Necesitadísimos. Quería más Alvarado. El travesaño salvaba el arco del Boys. El arco de Lucas Ramírez, el equipo de Cuatrochi quería. Pero en el segundo tiempo iba a tener que aparecer la figura de Manuel Gómez para sostener a Alvarado. Le alcanzaba con el gol de Agustín Bolívar hasta ahí. Pero luego iba a llegar la sanción de este penal. Sí, por esta mano entiende el árbitro que era penal para el Boys. Y en la ejecución el gol que le da aire. Julián Ceballos. El jugador que llegó de Boca a Floresta juvenil. Y este gol que le dio un poco de tranquilidad al Boys. Pero el murmullo, ¿no? La silbatina. Para un equipo que no arranca. Está en lo bajo de la tabla. Nos vamos a Nueva Italia para ver a Racing. El Racing cordobés jugaba su partido frente a Tristán Suárez. Y en el Miguel Sancho, el primer gol iba a llegar con algo de fortuna, con mucho de casual. Ganaba el equipo de Arzubialde. Ganaba el equipo de Nueva Italia. Leandro Fernández. Se le metía a Sumavil. Racing con este triunfo se metía con 24 puntos. Se prendía más que nunca el equipo de Arzubialde otra vez. Pero Tristán Suárez lo fue a pelear hasta el final. Y el lechero lo iba a empatar. Después de que Patalía, en varias situaciones, salvara al Racing de Nueva Italia. Y alguna situación donde pudo liquidar el partido, como en esta donde Sumavil estuvo bárbaro, Tristán Suárez lo iba a empatar. Claro, antes, esta otra situación, cara a cara, dentro del área. Racing se venía con Chavarría, con Miñolo, pero no podía. Y en el cierre, Almirón iba a convertir el gol que le daba la igualdad. Un puntazo, sí. En un estadio complicado, en Córdoba capital. Tristán Suárez sacó un puntazo. Señoras y señores, está Quilmes en el campo de juego. Los chiquitos averigüe por qué son. Los chiquitos que salen a la cancha. Si son los hijos. Siempre. El pájaro Marcla dice, acá siempre salen los chiquitos. Señoras y señores, aquí están los tucumanos. Hermosa remera esta. Va Herrera a ver si se venga Herrera en esta casi 47, señores. Centro al área, viene Herrera, no puede llegar, la bajaron ahora. ¡Gol de Coronel! ¡Gol! Quilmes, señores. Casi 47. Abre el juego Quilmes. Está ganando 1-0 el equipo del Huevo Rondina. Rodríguez va al segundo central, le dice a Esquivel que se acerque. ¡Cueva! ¡Qué golazo! ¡Gol!
San Martín de Tucumán, señores. Por favor, qué manera de pegarle a la pelota. ¿Dónde la clavó? ¿Dónde la metió Cuevas? ¡Mirala la vecchia! ¡Tremendo! Pino viene para buscar adentro. La pelota para Pino. No puede llegar. ¡Que ve! ¡Travesaño! ¡Cisneros! ¡Zoraire! De San Martín, te dije, estaba para más, te lo acabo de decir, estaba para más, algo más teníamos que tener. Triunfazo de San Martín en la cancha de Quilmes, puntero con Atlanta, San Martín 2, Quilmes 1. En Isidro Casanova y a la espera del clásico frente a Chicago, Almirante Brown recibía a Estudiantes de Río Cuarto. Una campaña malísima del equipo hoy de Búfalo Cesurac, que empezó con Fabián Nardosa, que solo ganó 2 veces, que empató 5 y que sumó su 7ª derrota. Almirante, por ahora, se mantiene en la categoría porque está encima de Cadu y de Talleres de Remedio Escalada, que no arranca, que de hecho por eso es entrenador, ya no es más Rolón. Y entonces mucho para jugarse frente a Chicago. El Colo Cabrera anotaba el 1-0, el León del Imperio ganaba, la banda del Mirasol alentaba, pero no iba a poder cambiar la marcha de su equipo. En el segundo tiempo recibe dentro del área y define Morales. 2-0, sí, lo ganó Estudiantes. De esta manera cerró una jornada ideal en La Matanza, en Isidro Casanova, en Fragata Presidente Sarmiento, con 3 puntos, con una victoria cómoda de 2 goles. Estudiantes ahora tiene 27 puntos en una zona que lidera Gimnasia Jujuy con 30, que tiene a Chacarita con 29, a Gimnasia Mendoza con 28. Ahí aparece Estudiantes hoy con 27 puntos. El abrazo y entonces cerca del cierre de esta primera ronda, solo le queda Central Norte como local. Estudiantes, el equipo de Delfino, está en la pelea, para eso se preparó. Ya estamos viendo lo que pasó en la casa de Colón. Sí, el cementerio de los elefantes, que ha dejado de serlo hace un rato largo. Iliana, que saludaba, Colón, que había ganado por última vez en este estadio frente a Talleres, pero que tiene una mala pata. En esta situación, a los 11 minutos, la lesión increíble, sí. Y el reemplazo entonces para él, José Barreto se tenía que ir, se venía Bernardi, el histórico Bernardi, que había quedado fuera del 11. Chance para el equipo Lobo Montenegro. Marco Díaz con suspenso. Todo Estudiante reclamaba que se había metido. Colón a buscar Gigliotti por arriba. No tenía suerte Colón en sus intentos. Lo cierto es que volvió a jugar muy mal. Estudiante sacó un buen punto, condición de visitante, y Marco Díaz terminó así, con esta imagen. Conversando con los plateístas, tratando de explicar algo. Le hacían con el dedito también. Como vos. Bueno, Marco Díaz hace lo que puede en este momento de Colón, donde la confusión es total. Ya estamos en el Teatro de Turnera para ver al Temperley de Forestelo, que sigue sumando puntos, que sigue ganando, frente a un Cadu que no logra salir del fondo, que volvió a perder, que volvió a sufrir. Temperley pasaba al frente para que lo grite la familia Manzoni. Ahí estaba la definición. El 1-0. Temperley lo ganaba. Tiene que jugar su partido pendiente frente a Estudiantes. Y con ese resultado puede consolidarse también en reducido y con 22 puntos. Mejorando el equipo de Yagui, que ahora ganaba por 2. Sí, porque también estaba en cancha Animal López para hacerse cargo del penal. El segundo, después del gol de Chichón Nieto, López entonces convertía el segundo del gasolero. Iba por más. Temperley a la carga, hacía lo que podía en su arco Mauricio Aquino. Y el tercero que iba a llegar. De esta manera, el gol de Gabriel Auche. Sí, los históricos. Chichón, Aníbal López y Gaby Auche, el demonio, para el 3-0 final del Temperley, que se empieza a ilusionar de a poquito. El que no puede ilusionarse, Chicago, que no arranca. Mataderos y una nueva frustración, una nueva decepción. Sigue en el fondo, 13 puntos, solo por encima del Almirante, que tiene 11, de Cadu y de Talleres. Colo Rodríguez la primera, buena respuesta al arquero. Chicago y unos buenos minutos de arranque. Brandon Cortés, pelota adentro, el cabezazo le hacía estirar a Salord, pero hasta ahí. El resto empezaría a ser de Agropecuario en el partido. Salía mal Ferrero, chance clara, la terminaba sacando Nacho Rodríguez en la línea. Chicago sufría.
Y el Tano Alejandro Gagliardi se mete entre los centrales. Ay, ay, ay. Entre Soto y Boto. Y el gol de Gagliardi, que luego utiliza su experiencia, su jerarquía, su peso y su calidad para definir y convertir el 1-0. Ley del ex, sí, un ex Chicago, que anotaba entonces y le da la ventaja. Después esta expulsión insólita para Maggi, ¿no? La verdad no hace nada. Absolutamente nada. Chicago entonces lo pierde a su goleador frente al Almirante. Mala campaña del equipo de Mataderos que perdió en Casares. Agropecuario se prende. 24 puntos. Están reducidos. Ya nos vamos a Resistencia para ver lo que pasó con Chaco Forever y Talleres de Remedio Escalada, que suman más de 1000 minutos sin convertir goles. Sí. Que no gana. Bueno, es un montón, solo ganó una vez en el campeonato. Que no para de acumular partidos en serie sin triunfos y ni siquiera empates. Porque Forever le ganó y porque Forever se prendió. Sí, el equipo de Pancaldo le ganó 1-0 y ahora está quinto con 26 puntos, realizando una gran campaña. Ganó el negro chaqueño por ese gol de Maxi Romero que veíamos. Ganó Chaco Forever y está en la discusión. Talleres por segunda vez cambiará de entrenador en 16 meses. Sí. Tercer entrenador que llegará a Escalada en medio de las turbulencias. Estamos en Jujuy. Quintana anotaba y le daba alegría al Lobo ante el descanso. Ganaba el equipo de Matías Módulo. Era más puntero que nunca en su zona. Quintana. Y esa definición, Alejandro Quintana. La flaca convertía. Y entonces ganaba el local. Pero Santelmo, que siempre reacciona, fue hasta el final y lo iba a terminar empatando. Antes esta posición adelantada, sancionada por el línea. Y luego, después un par de revolcones de Milton Álvarez, iba a llegar esta jugada desafortunada para el arquero, el ex Independiente y Morón. Palo y adentro. El gol de Zurbriggen. Juan Cruz Zurbriggen, que empataba y entonces el partido ahora estaba 1-1. Lo gritaban los del Candombero, lo sufrían los del Lobo Jujeño. En el cierre, Milton Álvarez ahora se redime para evitar el segundo. Y en el cierre, en la última del partido, esa buena respuesta de Ruffinetti. Fue empate 1-1. El Cuervo La Azabache, Central Norte, jugaba en su casa, en el Padre Marte Arena, donde habitualmente hace de local, con el apoyo de su gente, con nuevo entrenador. Llegó Pablo Fornasori, después de la salida de Víctor Riggio. Cabezón Medina, que se quedaba con esa buena pelota. Y aquí una más. Medina respondiendo. Central Norte que lo atacaba. Obligado, necesitado, lo iba a buscar hasta el final. Y Pupi Ferreira, que tenía las más claras, que era el más peligroso, se va a encontrar cara a cara con el gol después de esta sanción. ¡Mano! ¡Mano! Le gritan al árbitro. Lo cobra el colegiado, el señor Nelson Sosa. Y entonces Ferreira ponía el 1-0. Sí, el ex central, el ex platense, el Pupi Ferreira. Y la ventaja del Cuervo, ganaba Central Norte. Buen campeonato de Luciano Ferreira, que muestra su talento en la segunda categoría y sus destellos, ¿no?, que lo han tenido jugando en primera división. Ferreira frente a Medina, el segundo. 2 goles en 4 minutos para él. El aplauso del nuevo entrenador de Central. Y entonces el Cuervo ahora ganaba por 2. Quedaba tiempo para el descuento de Enzo González en esta acción. Vamos a ver convertir al futbolista del Dragón. 2-1. Defensores con este resultado queda con 24 puntos. Central Norte suma 15. Y ahora está en el 14º puesto. Toma aire en la lucha por la permanencia. Le escapa al Cadu, le escapa a Talleres. Se despega del Chicago y Almirante. Al menos otro que juegue mano a mano. El equipo de Mataderos con el de Casanova. Nos vamos a ver lo que pasó en Santiago del Estero. Más partidos. Mitre y el Deportivo Morón. Después de una fecha en la que varios fueron postergados, ¿no? La que venimos. Son partidos que tuvieron suspensión por las condiciones climáticas y la muchísima lluvia había sobre Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en la capital. Se completó la fecha, la 16, con Morón y Mitre jugando también un partido importante, porque el Gallo, si sacaba 3 puntos, se prendía fuerte. Se metía con 26 puntos, pero el que evitaba la caída de su arco era Luciano Hachpe frente a Ivo Constantino en ese penal. Después en la línea la sacaron también. Mitre sufrió, Mitre sumó, pero sigue lejos de reducido. Ya estamos en el Negro Tagli en Mendoza para ver lo que pasó con Gimnasia y Chacarita. Uno de los partidos más esperados que tenía esta jornada número 16, porque de aquí podía quedar un puntero.
Ferreira le da el palo. En ese cabezazo, Ferreira le vuelve a dar al palo. En otro cabezazo. Después la sacaba Nicolás Avellaneda. El arquero de Chaca. Resistía al funebrero. Ferreira hacía volar, en este caso, al arquero de Chaca. Seguía atacando Gimnasia de Mendoza, tenía las mejores. El arbitraje de Amiconi muy discutido. Avellaneda que la sacó. Gimnasia insistía. Y esta expulsión, ¿no? Por eso decía de discutido. Juan Cruz González ve la roja. Pocos entienden el porqué. Y se terminó en empate. Los dos siguen arriba en la pelea. Top 3, Show Nacional. La Primera Nacional sigue su recorrido. Está llegando al final de la primera ronda. Esta es la fecha 16. Y esto es un papelón. Porque Del Barba, el Línea, el cuarto árbitro, están todos enfrente de la jugada y no ven cómo Jonás Aguirre le pega esa piña al jugador de Atlanta. Claro, antes enojada la gente de Gimnasia y Tiro porque entendía que no era penal lo que le sancionaron al Bohemio, que ganó el partido y es puntero. En José Ingeniero, caliente el Almagro Patronato, sí, cara a cara con el policía Galucho Otero porque lo tiró. Ay, ay, ay. Ya nos vamos a observar lo que pasó con el Pupi Ferreira, el ex central y platense, jerarquía de primera para este Central Norte de Salta que quiere salir del fondo, que estrenaba entrenador y que le ganó su partido a Defensor de Belgrano. Y este es Yegros, que anotó 2 veces para Almagro, el central. Doblete para él. Y entonces el tricolor está animando. Está consolidado en reducido. ¿Cuál fue el mejor gol de la fecha? Gagliardi se metió entre los centrales de Chicago. Ahí está. Con jerarquía, con peso dentro del área y con gol. El buen delantero que tiene el Agro y ley del ex. Y este es el gol de Recalde para el Deportivo Madryn. Ganaba Arsenal, que no ganó en 16 fechas. Pero se lo empató Recalde. Golazo de Alvarado, este me gustó. Se acabó la nueva fecha.